Muy buenos días, bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hoy estamos viendo el tema de el Padre Nuestro. Si se recuerdan, les había comentado de que íbamos a estar viendo estos mismos versículos, pero viendo el Padre Nuestro. ¿Y qué creen? Ahora nos acompaña el pastor Jorge Luis Gutiérrez. Muy buenos días, Dios es fiel, Dios es bueno y hoy yo creo que Dios nos va a dar alguna revelación de cómo hacer las cosas mejores y recibir mayor fruto. Y bueno, pues sin más, vamos a continuar. Queremos ver acerca del Padre Nuestro. Si ustedes se recuerdan, la semana pasada y estas semanas anteriores hemos estado hablando acerca de mandamientos que el Señor Jesús tiene, pero me atrevo a decir que Jesús se fue una milla más. ¿Por qué? Porque Él dice, no robes. La Biblia dice que no, ya me perdí. Nos da mandamientos, pero Él los pone un poquito más. Por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero yo te digo, ama a tus enemigos. Entonces yo digo, se fue una milla más para allá de lo que Él nos había dicho. Entonces, en esta ocasión, el día de esta semana pasada estuvimos viendo dos partes, o una parte si no me equivoco, donde vimos Mateo capítulo 6, del versículo 1 al verso 19, y estuvimos viendo acerca de cuál era la actitud con la que nosotros hacemos las cosas. Por ejemplo, Él nos enseña y nos dice que tengan cuidado dice, no hagan buenas acciones en público para que los demás los admiren. O sea, no des, no prestes, no hagas cosas para que te admiren. Pero también nos dice que cuando nosotros oramos, no oremos para que como los hipócritas, ¿no? Y eso es parte de lo que vamos a leer hoy, pero nos estuvimos viendo con hipocresía. Entonces, vimos que no es tan importante que alguien te mire, que sino lo importante es la actitud que tú tienes en tu corazón. ¿Por qué quieres hacer las cosas que estás haciendo? Porque estás orando en público para que todo el mundo te vea, estás ayunando para que te vean. Cuando dice que ayunes, él dice, arréglate tu rostro, peínate, no salgas greñudo de tu casa, no te veas demacrado, porque para que todos vean qué evidente es que está ayunando y orando. Todas estas cosas, o sea, yo lo puse de esta manera, que es una actitud con la que nosotros estamos dando las cosas y haciendo las cosas. Pero quedamos en que íbamos a hablar acerca del Padre Nuestro. ¿Cómo ves eso de las actitudes, Jorge? Bueno, la sinceridad es parte de ser honesto, en mi opinión. Y también ser sincero es realmente algo que lleva a llevar un punto donde nosotros buscamos cierta limpieza al hacer las cosas. Pretender hacer algo con una intención errónea, posiblemente obtengamos algún buen resultado, pero realmente llena el alma, llena el corazón o nos dejará igual de vacíos. Pues a lo mejor llena un vacío momentáneo, porque el ego, tú sabes que el ego te levanta y el que te den gloria, de repente es como que si te inflan por un ratito, pero el hombre interior, en el momento que pasa todo esto, empieza otra vez el vacío. El alma sigue seca y el espíritu no recibió nada. Jesús dijo que los fariseos preferían la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Sí, exactamente. La gloria de Dios demanda sinceridad, honestidad, pureza, limpieza. La gloria de los hombres, no, pues un aplauso y varias cosas de estas. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, no queremos dar para ser vistos o porque pero queremos debemos dar, aunque seamos vistos. Exactamente. Y amigos, yo quiero que algo nos quede claro, mis amigos y mis hermanos. Nada de lo que hemos estado hablando en Mateo, que hemos estado viendo, precisamente nos esté llevando al plan de salvación, ¿ok? Esto yo creo que debe de quedar claro porque a veces pensamos que nuestras buenas obras y nuestra santidad o nuestra limpieza o nuestra pureza son obras, son las que nos van a llevar al reino de Dios. Toda buena acción da buen fruto, pero no importa cuántas buenas acciones hagamos,
ninguna de ellas, ni la multitud de ellas traen salvación. Entonces, lo que estamos hablando, más bien, como lo que miramos también, una de las partes que nos dice que seamos perfectos, porque ojo por ojo decía diente por diente, pero Jesús dijo no, que no sea ojo por ojo, no hagas Como te como hacen. te hacen, sé mejor porque somos hijos de Dios. Paga Somos con el hijos. bien el mal. Exactamente. Híjole, santo Entonces, Dios. porque somos de Dios, es que hacemos las buenas obras. Sí, miren, por ejemplo, que un inglés que viene y nos visita y habla inglés no nos sorprende. ¿No? Que un español venga y nos visite y hable español, pues no nos sorprende. Claro que no. Porque es natural que un creyente que nació de nuevo haga buenas obras. Pues no nos sorprende, porque pues es natural, es de su reino, es parte de su reino, su imperio, de donde nació de nuevo. Así es. Entonces, todo esto que estamos viendo, que nos quede bien claro, no es para que nazcamos de nuevo. Nacer de nuevo es de gracia, es un don que Dios nos quiso regalar, nos dio su poder, nos dio su habilidad, nos dio su presencia en nuestras vidas y nos dio la habilidad aún de hacer las cosas bien. Y es muy cara, doña Rosa, nadie puede comprar la salvación de nadie. Así es, entonces por más que hagamos, por mucho, es más, Isaías pone que nuestras mejores obras Son como trapos de inmundicia. Eh, Son como ir a la tienda y comprar toallas femeninas. Entonces, sucias. Sucias. Entonces, no estamos hablando de eso. Nuestras mejores obras son muy feas delante de Dios. Entonces, pero son buenas cuando nosotros lo hacemos por gratitud. Y es natural. Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Cuando haces las cosas por gratitud, no para recibir gloria, por gratitud. Pero bueno, solo tenemos poquitos minutos y queremos entrar al tema de hoy. Queremos ver acerca de la oración que Jesús nos mostró y nos dijo que deberíamos de aprender. Y vamos a ver, vamos a estar leyendo primero desde Mateo capítulo 6, verso 5, porque queremos enfocar lo que es la oración que dijo Jesús, así se debe de orar. Pero vamos a leer. ¿Leemos uno y uno o dos y uno, dos y dos? Dos y dos. Bueno, entonces dice así, cuando ores, fíjate, pon atención, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, hablando de ser vistos y de agarrar gloria, ¿no? Dice, y en las sinagogas donde todos pueden verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores, fíjense cómo nos dice Jesús, una milla más. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, que todo lo ve, te recompensará. Verso 7. Cuando ores, no parlotees de la manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que con sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes que le pidas. Y luego en el verso 9, me voy a hacer una pausa aquí. Bueno, mejor seguimos y luego le hacemos la pausa. Es que luego me vienen cositas y quiero compartírselas. Verso 9 dice, ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en los cielos, que sea siempre santo tu nombre. Amén. Que tu reino venga pronto. Sí, Señor. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en los cielos. Y en el verso 11 dice, danos hoy el alimento que necesitamos. Uh-huh. Y perdona nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. En el verso 13 dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Verso 15. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Hasta ahí le vamos a leer porque dice,
Si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. En la Reina Valera me gusta cómo lo pone, porque la Reina Valera lo pone de una manera: si tú no perdones a los que te ofenden, el Padre tampoco te puede perdonar a ti. Si Reina Valera lo pone de esta manera, si no perdonas A a los los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre no celestial. os perdonará a vosotros vuestro Padre celestial. Sí, ahí le falta una Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ofensas. O sea, nosotros, a mí eso me impresiona esta parte, porque nos está diciendo: un momentito, si Pues, tú, de la misma manera que tú quieres que otro haga contigo, así hazlo también. O sea, tú no perdonas, pues no te van a perdonar a ti, porque lo que el hombre siembra, pues siempre va a cosechar. Pero bueno, vamos a ver el orden, ¿sale? está bien, está bien. Nos salimos un poquito del enfoque, pero la razón del orden de del Padre Nuestro, yo digo que es un orden, lo que Él dio, o una instrucción de cómo nosotros nos podemos acercar a Dios sin parlotear, como dice su palabra, ¿no? Como lo miramos aquí. Si nos vamos en el verso 7, dice: cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. O sea, esto, fíjense, eso me impresiona, porque aquí lo pone como lo hacen en otras religiones o los hacen otras personas, pero no parloties. ¿Qué está diciendo? Que no estemos hable y hable y hable y hable y hable y hable, o haciendo oraciones muy repetitivas. Dice en el verso 8: no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que tú necesites. O no repitas, en el verso anterior, no repitas las mismas palabras una y otra vez. Entonces, no es que... Quizás va la intención. O sea, ellos repiten porque piensan que por su palabrerío serán oídos. Ujú. Pero las vanas repeticiones es decir lo mismo, pero está seco. No hay convicción en el corazón. Si eres sincero, vas a poder pedir y vas a poder recibir porque tu papá ve todo. ¿Ok? Entonces estamos hablando, cuando dice no parloties, no estés hablando solo palabras vacías o huecas que no tienen sentido. Muchas de las veces nosotros hacemos o elaboramos, miren, quiero decirles algo porque ahorita se me vino a mi mente, porque nosotros como cristianos Uh-huh. también a veces hacemos oraciones que literalmente no son un significado nuestro, o no es algo de nuestro corazón. Por ejemplo, yo tengo la costumbre de tomar escrituras y declararlas para mí, orarlas para mí. Y en una ocasión yo estaba orándolas, yo estaba diciendo: todo lo puedo porque Jesús es mi fortaleza, para mí el vivir es Jesús y morir es ganancia. Y cuando yo dije eso, esa última frase: para mí vivir es Jesús y morir es ganancia, una voz así, yo sentí que Dios me dijo: eso no es verdad, eso no es tu verdad, esa es una verdad de Pablo, no era una verdad tuya. Y yo me quedé pensando: ¿cómo? Pues si la palabra de Dios es como para que yo la repita, ¿no? Para que yo la proclame. Y no estoy diciendo que no lo hagamos. Pero cuando el Espíritu de Dios me explicó lo que se estaba refiriendo, el apóstol Pablo, literalmente para él, vivir era Jesús y morir era ganancia. Sí. O sea, no estaba hablando solamente. Él estaba dispuesto a dar su vida. Y él vivía en esta tierra, no era su prioridad su familia, no era su prioridad, digo que es algo que a nosotros nos duele, no era la prioridad la familia, no era la prioridad el trabajo, no era la prioridad tener diversiones, no era la prioridad, o sea, cosas que nosotros buscamos aquí en la tierra. Y no quiero decir que están mal, sino que si Dios es primero, nosotros tenemos que buscar primero eso, ¿no? Sí, si voy a hacer una declaración así, que mi vida depende totalmente de Dios, entonces tiene que ser una realidad, porque entonces
no estoy siendo sincero si no es una realidad. A mí el Señor me dijo, eso no es verdad, eso era una verdad de Pablo. Si no puedo perdonar, si no puedo amar, si no puedo humillarme y si no puedo persistir, aún a pesar de la adversidad, entonces vivir es Jesús, morir es ganancia, pues no es una realidad. Exacto, entonces me imagino yo que esos son tipo cuando dice, cuando ores no parlotes, o sea, no digas palabras huecas o falsas que no tienen sentido para ti. En otras dice vanas repeticiones, o sea, suenan bonito, pero no Pero son realidades. vano quiere decir Sin, hueco, sin sustancia. o sea, está hueco, no digas palabras vanas, o sea, están No son parte huecas, tuyas. no son parte de nosotros. Ah, entonces me viene esto a mi mente. Entonces, ¿cómo debemos de hacer? Hay veces que yo no siento orar, yo no siento decir y solo repito porque lo hago por fe. Bueno, yo creo que más que otra cosa, Dios está viendo la intención del corazón. Pues el verso 6 así lo dice. Ajá. Apártate a orar en secreto, que Dios que ve todo te va a recompensar en público. Así es. Entonces, es un balance, ¿no? Yo creo que vas a la honestidad del corazón. Realmente mi oración, cuando dice, debes orar así, no si vas a orar o no, cuando ores. Eso ya está implicando, vas a orar. Vas a orar. O sea, no es si quieres, No, vas a no. tomar tiempo para la No si oración. oras o no, vas a orar. Y cuando lo hagas, lo haces de esta manera. Y lo que a mí me gusta es que Él nos enseña. Sí, nos da el ejemplo, la oración ejemplo, para de ahí empezar. Pero si nos paráramos solo en el verso 9 que nos dice que vas a orar de esta manera y vas a decir Padre nuestro, entonces simplemente el saber que ya no eres un huérfano, que no estás solo, sino que ya tienes un Padre y que en este momento Jesús está diciendo, es tuyo y es mío. Es Padre nuestro. O sea que el Padre Nuestro no es un rezo, no es una oración. No es una vana repetición si lo entiendes. Ok. Porque ahora ya sabes que Jesús está diciendo, estoy compartiendo a mi Padre contigo. Y ahora tú perteneces a mi reino, a mi familia, y tenemos el mismo papá. Como cuando Jesús iba a partir de esta tierra que le dijo a sus discípulos, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Eso ya es después de la resurrección. Y nosotros tenemos que entender que Jesús trae la revelación de Abba, de papá. Entonces, cuando dice esto, si solo nos detenemos ahí, decimos, wow, compartió a su papá. Y la otra parte que Jesús dice es que estás en los cielos. O sea, lo voy a poner como lo entiendo. El mundo no te controla. Y es tu papá. Y lo comparto contigo. Y ahora somos parte del mismo Dios que no lo controla el mundo, ni tiene poder sobre él. Wow, eso es impresionante porque llegarte delante del Padre y decirle, papi, aquí estoy. No es vano, no es vacío. No es vacío, o sea, como dice en el versículo 6, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y llora a tu Padre en privado. Entonces, cuando tú estás orando en privado, ya tú te puedes acercar a decirle, papi, papito, tú que estás en los cielos, que siempre tu nombre es santo, o sea... Ahí hay otra pausita, porque habla que si es tu papá y tu hermano es santo y tú eres parte de esa familia, habla de una limpieza y una pureza. Una pureza total. Entonces quiere decir que yo me voy a acercar reconociendo que Él es mi papá. Pertenezco a alguien que está sobre todo. No te acerques en vano. Ora de esta manera, sabiendo que Él es tu papá. Tienes un papá que está sobre todo. Y no solo eso, su santidad es un manto que está sobre ti. Porque dice, sea siempre santo tu nombre. Pues es, yo digo, ¿no? Que sea, ¿no? Pero sea es una forma de decir, yo quiero que lo sea para mí. Ajá. Es una declaración de quiero ser parte de. Wow, eso es impresionante. Es reconocer entonces
exaltándolo, reconociéndolo. Mira, a mí me gusta últimamente, y no, la verdad no lo había reflexionado con esto, pero me gusta y tenía en mi corazón de reconocer, o sea, y yo a veces me preguntaba, ¿por qué tengo que reconocer a Dios cada mañana, cada día, cada vez que me acerco a Él? Porque es mi papá, es mi Dios, pero cuando yo le digo, papi Dios, te reconozco en mi vida, te reconozco como mi Señor, pero era una necesidad mía en mi corazón Sí. de decirle, Dios, yo hoy te quiero reconocer como mi papá, te quiero reconocer como el dueño de mi vida, te quiero reconocer como el proveedor, te quiero reconocer o te doy mi vida y quiero que seas todo esto para mí. Y es día tras día y bueno, ahorita creo que lo estoy entendiendo todavía más. Mis acciones ahora entonces van a ser reguladas por mi pensamiento y mi honestidad delante de Dios, de que ahora Él es mi papá, mi hermano me regaló su santidad, me metió en su santidad, me Me dio metió su en su nombre. paternidad, y ahora su papá es mi papá, su familia es mi familia, su herencia es mi herencia, y ahora ya no soy huérfano. Entonces, al reconocer esto, mi mente ya no está vacía, y mis palabras no son vanas, porque ahora entiendo, Porque estoy hablando de mi mi corazón. corazón está diciendo, papá Dios. O sea, Ajá. esto es, para mí, me da una seguridad donde no solo tengo familia, sino que tengo a alguien que es sobre todo lo que existe. Eso es impresionante, eso está tremendo. Y luego decirle que tu reino venga pronto, que tu reino venga pronto. Es como, estoy esperando tu venida. Y hablando de O- lo que Jesús dijo, Ahora, eso está impresionante porque estoy esperando tu venida. Venga tu reino. Pero Jesús dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. he aquí el reino de Dios entre ustedes está. O sea, Y habla de un arrepentimiento. ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Él ya está. El reino de Dios está entre ustedes. Y esto sacude al judío porque el judío esperaba un imperio. Y Jesús les está diciendo, el imperio soberano del Dios Todopoderoso, aquí está. Ahora, cuando Él nos dice que oremos así, que venga tu reino pronto, ahora yo puedo pensar que está diciendo tu Yo lo regreso necesito aquí. aquí, pero y también tu Yo lo regreso. necesito aquí para que se manifieste acá. Ajá. O sea, Señor, que tu reino nos transforme para poder expresarlo y preparar la plataforma para que tú llegues. Y esto lo podemos orar para, como por ejemplo nosotros, Señor, venga, que tu reino venga pronto en mi vida, se manifieste en mí, porque hay una escritura que ahorita me estaba acordando en Colosenses. Me gusta a veces como poner las escrituras que me vienen a mente, porque supongo yo, o yo creo que el Espíritu de Dios está en mí y me hace recordar su palabra. En Colosenses 1 dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con el Mesías, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde está el Mesías sentado en lugares de honor a la derecha de Dios. Entonces, cuando dice, venga tu reino pronto, es que se pueda manifestar la verdad de Dios en mi vida. Y entendiendo ahí en Colosenses capítulo 1, verso 13, dice, pues Él nos rescató del reino de oscuridad. Ajá, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, cuando estamos, fíjate, con esta escritura y esta escritura que estamos viendo, que tu reino venga pronto, entonces estamos hablando que las tinieblas en nosotros puedan ser removidas. Y que más gente sea rescatada porque prepara la venida del Señor. Los tiempos se van a cumplir, las promesas se van a cumplir, seguramente se van a cumplir, pero si alguien ora y dice que tu reino se establezca, que venga pronto, es una forma de decir como se saludaban anteriormente los antiguos, que decían Maranata, el Señor ya viene. El Señor ya viene. El Señor ya viene. Y esto hace 2000 años, ellos estaban, el Señor ya viene, porque hay alguien que fue trasladado del reino de tinieblas Ahora, al reino de luz. en este tiempo cuando Jesús estaba enseñándoles a orar, aún Jesús no había sido muerto y resucitado. Todavía no podía ofrecer la paternidad
que ahora estamos viviendo. Pero les está diciendo cómo estén orando. Pero les dijo, van a orar así. Así oren. Entonces, cuando oren, no ajá. si oran. Y luego dice, terminando el verso 10, dice que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en los cielos. Yo pienso que esto es como hacer el clamor, o sea, porque aún Jesús, apenas estamos viendo el proceso de su inicio del ministerio de Jesús. Okay. Que Entonces, se cumpla tu voluntad. Que se cumpla. Y la voluntad de Dios es que Jesús muriera y resucitara por nosotros, nos diera su reino, nos llevara a ser como tú dices, parte de la familia. Entonces, ¿cómo para hoy en día, cómo podemos utilizar este versículo? Que tu reino venga pronto. Quizás el reino ya esté en mi corazón, pero habrá familiares, habrá personas que aún el reino de Dios no se ha manifestado en ellos. No es que no ha venido, porque el reino de Dios ya vino, ya está. La paternidad y la legalidad que me da el que pueda decirle que papá es mi Dios, me lleva a que tu reino venga y se haga tu voluntad. Quizás en Mateo 18:18, les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Y esto es hablando de lo que Jesús les está diciendo acerca de pecado y retener perdón o falta de perdón. Les está diciendo qué autoridad tan tremenda tienen. Y les dice algo más todavía, y también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan a mi Padre que esté en el cielo, Él lo hará. Él lo hará. Esto nos lleva quizás a pensar en la importancia de entender que el reino viene y que se cumple la voluntad de Dios, pero que en esa paternidad y como hijos y herederos nos delegó una autoridad preciosa en su reino, en su imperio, en su nombre, en Él. O sea, todo lo que nos estás explicando, Jorge, entonces estamos hablando para entender cómo nos podemos acercar al Padre. Reconocer, viendo desde el principio del verso 9, entender que ya somos sus hijos, ya somos sus herederos del reino, ya somos santos, pero debemos de mantenernos en esa santidad. Pero ahora no solamente estamos orando por nosotros, estamos orando también por otras personas. Entonces, que el reino de Dios, primero, entiendo yo que el primer paso es poder reconocer que Él es Dios Todopoderoso, el maravilloso, Él es papá. Padre nuestro. Ajá, entonces eso me lleva como a adorarlo en reconocimiento cómo Él es en mi vida y cómo Él es en esta tierra y cómo Él puede ser en otras personas. Éramos extranjeros y advenedizos y sin herencia con Dios. Hoy somos conciudadanos. Entonces entramos en adoración reconociendo todo esto. Entonces ya cambia, ya no es una simple vana repetición. Ya no estamos solo repitiendo, reconocemos. Entonces reconocemos. Punto número 1, estamos reconociendo que Él es el Padre, que Él es Dios, que Él es maravilloso y ahora le estamos diciendo, venga tu reino. Y podemos usar esta frase como para decir, papi Dios, venga tu reino, como lo miramos en Colosenses 1, para que las tinieblas, que es esta, Colosenses 1, que dice, pues nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó ya al reino de su amado Hijo. Pero podemos orar esto para aquellas personas que aún no han llegado al Señor, pidiéndole, Señor, que tu reino venga sobre fulano. A mi familia, a mi vecino, a mi compañero. Que salga de las tinieblas. Que sea rescatado. O sea, reconociendo para que la voluntad de Dios se cumpla en esa persona, hasta en nuestra nación, ¿no? Sí, que nuestra nación salga de la oscuridad. Lo que tú prohíbas en la tierra va a ser prohibido en los cielos. Lo que tú permitas será permitido. Ahora, otro paso de lo que Él les dijo es la provisión. Para mí el punto de la provisión. Dios, danos hoy el alimento que necesitamos. Uh-huh. Ahora, provisión espiritual, provisión física en sanidad. Allí puede entrar provisión de sanidad,
la provisión espiritual, la provisión económica, o sea, en toda clase de necesidad, pero la revelación de la palabra de Dios. Danos hoy el alimento que necesitamos. Nos dicen que hay muchas personas que carecen de valores y que carecen de principios. Hay muchas personas que se quitan su vida y van a aumento. Ajá. Porque esta es mi opinión, porque su alma está seca. Si tu alma está fructífera, llena, floreciendo, pues no tienes tiempo de pensar en perder la vida. Pero si hay una alma, una persona con sus emociones, sentimientos secos, sin esencia, sin substancia, huecos, vacíos, claro que no va a tener sentido la vida, pero pensemos en alguien que sabe que le pertenece a Dios, que sabe que el reino de Dios está aquí, que sabe que la presencia de Dios está aquí. Entre más consciente estás de eso, tu alma se llena. Uh-huh. Mi alma tiene sed de ti, sed de Dios. Uh-huh. Bienaventurado el que tuviere hambre y sed de justicia, porque será saciado. Entonces, quizás el alimento que ahorita carece muchos de nosotros, carecemos, muchos de nosotros, es que nuestra alma esté saciada ahí. Y Dios la puede saciar. Y hay mucho, ¿no? Y hay mucho que hablar. Allí podemos ver que danos hoy el alimento que necesitamos. Tú puedes ver qué clase de alimento necesitamos primero nosotros, porque si nosotros estamos vacíos, pues no podemos darles a otros, ¿verdad? Y luego poder pedir lo mismo para otras personas. En Proverbios 38 dice, primero, es una oración que está haciendo Salomón. Primero dice, ayúdanos a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza. Fíjense la oración, que no es una oración vana. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. O sea, yo pienso que no era una oración vana, porque no estaba pidiendo ni de más ni de menos, sino estaba reconociendo su capacidad y habilidad. O sea, si tengo mucho, quizás me desvíe, pero danos hoy el alimento que necesitamos. Entonces, no es frases ni repeticiones vanas, sino estamos viendo en la necesidad que nos encontramos en el momento. Y bueno, el tiempo se nos está yendo, pero mira, así en breve, yo creo que esta otra frase que dice aquí, y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Amados, muchas de las veces nosotros hacemos ese tipo de oración y no nos damos cuenta en el lazo que nos ponemos en el cuello. ¿Por qué digo el lazo que nos ponemos en el cuello? Porque le estamos diciendo, Señor, perdónanos, perdona mi pecado, así como yo he perdonado a la persona que me ha ofendido. Pero esta es instrucción, así debes orar. Debemos de orar de esta manera. Digo, nos ponemos el lazo en el cuello cuando nosotros solamente lo hacemos repetitivo porque no nos damos cuenta de lo que estamos orando. Si nos diéramos cuenta, pensaríamos muy bien antes de hacerlo. Pero perdona nuestras deudas. Dios no quiere que entremos y que andemos por ahí caminando con una deuda enorme de pecado, de ofensa, reteniendo el pecado de otra persona, que eso ya lo miramos, o sea, ojo por ojo y diente por diente. Y quizás esto nos lleva a lo que Jesús les decía en Mateo 18, donde dice lo que tú permitas, porque aquí les está hablando directamente del perdón, como les estaba hablando allá también, pero aquí dice, como nosotros soltamos el perdón a los demás. En la traducción La Pasión, dice como yo suelto el perdón a los demás, así tú derrama tu perdón sobre mi vida. Entonces, aquí nos lleva al punto es que tú prohíbes o tú permites. Ajá. Lo que tú permitas, si tú permites que tu hermano sea perdonado, perdona. Entonces, pero él nos dice que perdonemos, o sea, no nos está diciendo si quieres, si no quieres, no. Jesús les está dando unas instrucciones. Suéltalo. Y una de las instrucciones es, no retengas el pecado de tu hermano. Suéltalo. Si tú retienes el pecado de tu hermano,
si tú retienes el pecado de tu prójimo, si tú no perdonas la ofensa de otro, tú vas a ser atado, vas a ser retenido. Hay muchas historias en relación a eso, pero el tiempo se nos va. Efesios 1:7, fíjense lo que dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo Eso. Jesús y perdonó nuestros pecados. O sea, Él ya nos liberó, ya nos soltó. Dios no quiere que veamos en cautiverio. Entonces, una de las instrucciones es: suelta el pecado, la ofensa de tu hermano. Fíjense lo que dice el verso 13: no permitas que cedamos ante la tentación. Ahí yo me impresiono, porque ¿cómo Dios va a permitir o no permitir? Bueno, igual que aquí, como si va a permitir el perdón según tú lo permitas, también la tentación según tú cedas. En otras palabras, si tú estás lleno, tu alma está llena, estás satisfecho, estás lleno de Dios, pues no vas a andar buscando algo que no te llena. Me llama mucho la atención Job 23:12, dice: no me he apartado de tus mandamientos, sino que los he atesorado, y he atesorado tus palabras más que la misma comida diaria. O sea, mi vientre no me gobierna, mi mente no me gobierna, tu palabra me gobierna. Entonces, no me metas en tentación, y como si Dios dijera: correcto, está bien, apóyate en mi palabra. Dios no nos mete en tentación, pero a veces la tentación pasa y nos permite que la pase. Santiago nos dice: cuando te halles en diversas pruebas, la prueba de vuestra fe porque produce dice, paciencia. de hecho Santiago mismo dice que Dios no tienta a nadie. Cada uno ni es tentado por el mal. Así es, cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces Job tenía razón. Ajá. Tus mandamientos fue mi mayor tesoro, más que la comida. Entonces, cuando estamos diciéndole, no permitas que cedamos ante la tentación, es que es como decirle: tómame de tu mano. Ayúdame. Tómame de tu mano. Y no me sueltes. Y no me sueltes mientras voy pasando por donde hay peligro de tentación, donde yo sé que mi corazón puede desbordarse. Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, somos guardados y rescatados de las tentaciones que vienen a nuestras vidas. Entonces, amados, ya se nos fue, 37 minutos llevamos aquí, ya se nos fue, pero el orden. En el verso 14, nomás para terminar: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Veo que esto lo repite como algo bien importante. Y aunque no nos guste, es tan importante porque una de las cosas que más hacemos es guardar resentimientos, rencores contra las personas que nos hacen daño. Quizás porque eso para muchos es el pan de diario. Y te diré, nos hacen daño porque nosotros esperamos de otra persona más de lo que debemos. Hace rato hubo una frase, doña Rosa, que fue muy clara: ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, su mecha. Si esto es así, entonces perdona. Deja ir. La falta de perdón es por orgullo. Me gustaría que fuera orgullo, pero es orgullo. Ay. Yo. O sea que la limpieza, lo que Dios pretende de nosotros es que podamos ser libres, que podamos vivir una vida tranquila, que podamos ser libres. Entonces, si nosotros nos acercamos a Dios con su palabra, de la manera que nos ha estado enseñando aquí, reconociendo al Padre, pidiéndole cuando hay necesidad, perdonando a aquellos que nos ofenden, pidiendo que su voluntad se haga en nuestras vidas, yo creo que la llevamos de ganar. Sí. Y no es repetir hueco, no es una oración hueca, una oración donde no tiene sentido porque no es parte de nuestra vida, sino que la oración que decimos es algo que sale
de nuestro corazón y que realmente queremos. Y cuando reconocemos que Dios lo es todo en nuestras vidas, cuando reconocemos las maravillas que Dios puede hacer, podemos ver que Dios puede trabajar en cualquier persona, que su reino se puede establecer en cualquier persona, que su gracia se puede manifestar en cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier tiempo. Pero dos cosas que fueron las últimas que mencionó. Si retenemos el perdón a otra persona, nosotros quedamos atados. Ahora, sabemos que todos hemos pecado de alguna manera, pero si nosotros buscamos o no ponemos la palabra y no vivimos en la palabra de Dios, va a ser muy fácil que la tentación, que nosotros caigamos en la tentación, porque no nos tomamos de la mano de Dios, reconociendo a Dios en esa área, en la debilidad nuestra, no lo estamos reconociendo. Entonces es reconocerlo aún en nuestras debilidades para que nosotros podamos ser fuertes en Él. Una de las tareas más difíciles es negarse. Y creo que Jesús de alguna manera nos enfoca, eres amado y aceptado totalmente ante Dios. Espíritu y alma y cuerpo, eres amado y aceptado ante Dios. Perteneces a la familia. Así. Pero ahora hay que negarse. Todo lo que ofenda a Dios, niégate, no participes. Y bueno, nos ponemos así cuando... Job dijo, ni el vientre me gobierna. Y nos ponemos de esa manera cuando realmente estamos tan saturados de mi yo, de mi deseo, de mi anhelo, de mi gusto. La ausencia de Dios causa todo eso. Amigos, piénsenlo bien, acuérdense, ninguna obra nos salva. Lo que nos salva es que aceptemos el sacrificio de Jesús. En otras palabras, la primera parte de la oración, reconociendo que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios, que Él es el Todopoderoso. Sin Él no somos nada. Entonces, solamente Dios puede salvarnos, solamente Jesús puede darnos vida eterna. Y eso no es por lo que hacemos, sino que hacemos por lo que somos. Eso tiene que estar en nuestra mente y siempre en nuestro corazón. No hacemos por querer ganar la salvación, porque ganamos la salvación, hacemos lo que somos. ¿Okay? Dios te los bendiga y no sé cómo tú tienes que poner acuerdo con Dios, pero si tú dices, ay, es que yo no sabía cómo orar, bueno, empieza con esto. Y tú vas a ver cómo el Espíritu de Dios te va a dar aún más. Y si tienes que arreglar cuentas, si tienes que perdonar, perdona. Si tienes que apartarte de la tentación, eso fuerte que está en tu vida, córrele lejos, lejos, lejos de ahí. Dios te ayude, te guarde, te sustente. Y pues nos estamos viendo el día de mañana, primero Dios. Sean bendecidos, sean llenos del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.